Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a la revisión de este día, que es flebotomía. Ese va a ser nuestro tema principal, hablar de la flebotomía y vamos a hacer una introducción también a lo que es la sangre como complemento a la revisión de esta noche. Vamos a comenzar hablando un poquito de la sangre, ¿verdad? Entonces, la sangre dijimos que era un tejido conectivo especializado. El sistema cardiovascular, que estaba compuesto del corazón, venas y arterias. Básicamente lo que mueve la sangre, ¿verdad? El corazón lo bombea, las venas y arterias lo movilizan a través de nuestro cuerpo y de esta manera la función de la sangre es llevar oxígeno, extraer y mover dióxido de carbono hacia los pulmones y eliminarlo de esa manera hacia la atmósfera, mover nutrientes, transportar hormonas, igual transportar parte del sistema inmunológico, lo que son los anticuerpos, inmunoglobulinas. Todo eso para combatir enfermedades de microorganismos que producen enfermedades en nuestro cuerpo. Entonces, por definición es eso, un fluido que se mueve a través de nuestro cuerpo, a través de los vasos sanguíneos. En un adulto promedio podríamos encontrar de 5 a 6 litros de sangre aproximadamente. Las dos componentes principales, acá los tenemos en una proporción de 55% el plasma, que sería la porción líquida, y los elementos formados en un 45%, que son aquellas células rojas, las células de la sangre, ¿verdad? Ahí tenemos que las células sanguíneas tienen los dos componentes, el componente rojo y el componente blanco. También en esa misma elementos formados tenemos a los trombocitos, que son las plaquetas, y de esta manera la función que recién describimos se logra realizar en el cuerpo. También la sangre nos ayuda a regular temperatura cuando los vasos sanguíneos se vasodilatan o se vasoaprietan, vasoconstricción o vasodilatación, y de esa manera el cuerpo ayuda a regular temperatura, ¿verdad? Perdiendo por radiación calor y manteniendo calor cuando hay una vasoconstricción en el cuerpo. Ahora, veamos el plasma. El plasma, si ustedes ven acá, la composición en su mayoría es agua y solamente un 10% son elementos diluidos en él, como pueden ser electrolitos, aminoácidos y nutrientes, como son las macromoléculas de nuestro cuerpo. Ahí tenemos también carbohidratos que se mueven ahí, grasas y algunos gases diluidos en el plasma. Entonces también el plasma lo vamos a ver que participa en lo que es el mover factores de coagulación que son necesarios para la función de hemostasia en el cuerpo, que es detener sangrado, ¿verdad? Evitar que nos sangremos. Eh, la proporción que les menciono de 45 y 55 es bien importante recordarla, que el 55% es plasma, el 45% es elemento formado y que del plasma en su mayoría es agua, bueno, el componente es agua. Si ven este dibujo de este tubo acá, van a ver que solamente una proporción bien bajita de 1% son plaquetas y glóbulos blancos. El 99% de la parte formada son glóbulos rojos. Ahora vamos a ver un poquito de los glóbulos rojos, que son los que se encargan de mover oxígeno, ¿verdad? En la hemoglobina. Cada hemoglobina mueve 4 moléculas de oxígeno y vemos que los glóbulos rojos entonces son muy importantes, responsables en el acarrear oxígeno, y también hay diluido en él dióxido de carbono. También dijimos de las plaquetas, que son responsables de la coagulación, y los glóbulos blancos, que son responsables de la parte del sistema inmunológico y también responder en forma rápida a una respuesta de ataque por patógenos. La función primordial de estos glóbulos blancos es destruir cuerpos extraños.
partículas extrañas en nuestro cuerpo, cualquiera sea la presentación de ellas. Entonces, si ustedes ven acá este dibujo, todo nace de una célula madre, stem cells. Esta stem cell tiene la capacidad de convertirse en cualquier célula del sistema circulatorio, ¿verdad? Entonces, vemos que al final de esta célula madre, stem cells, se forman linfocitos. Estas células B que en el futuro van a dar anticuerpos, ¿verdad? La inmunidad celular. Los basófilos, eosinófilos, neutrófilos son los diferenciales de los glóbulos blancos. Las plaquetas, sus trombocitos. Y la línea roja donde está la hemoglobina. Si ustedes ven de una sola célula totipotencial, podemos obtener toda la variedad que el cuerpo necesita. Dependiendo de la necesidad, se puede ir en una u otra dirección y lograr el objetivo de tener la sangre compuesta de las células necesarias para ese momento. La vida promedio de una célula roja es 120 días, el equivalente a 4 meses. En un niño probablemente sean 80 días. El equivalente aproximado si ustedes recuerdan, sería como 2 meses y medio aproximadamente. ¿Qué pasa entonces cuando ya ese tiempo eh, se caduca? Podría ser dos cosas. Si la célula envejece en forma natural, podría ser que alcance los 4 meses, o si se daña antes de eso, podría ser que sea sacada de circulación a través de dos sitios. Uno es en el hígado, el otro es en el vaso. No olvidemos también que células nuevas se producen cada día en la médula ósea de nuestro cuerpo, de los huesos largos. Ese proceso se llama hematopoiesis. Hematopoiesis es la formación de componentes celulares de la línea roja. Ahí, recuérdense, cuando decimos rojo, no necesariamente solo son hemoglobinas, sino que son glóbulos rojos y glóbulos blancos y trombocitos. Eh, Algo bien necesario para que este proceso se lleve a cabo es una hormona que se produce en el riñón, que se llama eritropoyetina. La eritropoyetina es la que controla la formación de, y producción de células nuevas, sanguíneas. Entonces, lo que básicamente lo cambia de un momento de pausa a un momento de aceleración es la cantidad de oxígeno en el cuerpo. Si hay una hipoxemia larga, sostenida, no transitoria, sino sostenida, como podría ser que alguien ascienda a una gran altura, personas que se mueven a montañas a vivir, o escaladores que van a la zona de Nepal, en camino hacia el Everest. Entonces la eritropoyetina, por la hipoxemia, podrían liberar mayor cantidad de los riñones y la hematopoiesis se acelere y producir más glóbulos rojos en ese caso. Veamos acá la diferencia entre plasma y suero, que es bien importante que la sepamos. Si ustedes ven en el plasma, en el dibujo del lado izquierdo de su pantalla acá, van a ver que el plasma es la porción líquida de la sangre, pero no se forma un coágulo. Cuando se eh, coloca la sangre en su interior. ¿Pero por qué no se forma un coágulo? No se forma porque se previene la coagulación adicionando en la muestra químicos, aditivos. Entonces, si ponemos unos aditivos que evitan la coagulación y luego la mezcla de sangre con el aditivo se centrifuga, lo que vamos a obtener en el flotante se llama plasma. En el lado derecho, si ustedes ven, vamos a ver que sí se forma un coágulo. Y igualmente vamos a ver un coágulo formado, lo ponemos en centrífuga a gran velocidad. Esa fuerza es capaz siempre de separar el coágulo de la parte flotante del líquido y obtenemos suero. Entonces, aquí no prevenimos la coagulación, sino que la dejamos que llevara su curso natural, y es porque muchos laboratorios hacen el análisis de la sangre en muestras de suero. Pero ya van a ver más adelante que algunos estudios se hacen con plasma o con sangre completa. La sangre completa no es más que la sangre que sale de nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando se la sacan a alguien en un centro de sangre para
para propósito de transfusión. La sangre directamente sacada de una persona se procesa, se prepara y se evalúa que no tengan ninguna contaminación de patógenos, de virus, bacterias u otros. Y cuando ya se demuestra que no hay ninguna posibilidad de contaminación de una persona a otra, entonces ya está lista para ser procesada como una bolsa de transfusión a otra persona. Entonces recordemos que la sangre tiene una vida media, se expira, no es que sea que dure demasiado tiempo aún en un refrigerador, dura una X cantidad de días, ¿verdad? Entonces las plaquetas, por ejemplo, son 8 días, son más breves. La sangre podría durar un poco más de una semana, ¿verdad? Pero si ustedes ven, la demanda es tanta que nada llega a durar tanto tiempo, sino que se ocupa rápido las células. Se identifica la bolsa con el tipeo, así es A, B, AB, O, si es RH positivo, si es RH negativo, y muchas tienen su lector de escáner, ¿vale? Que sirve como para identificarla rápidamente. Vamos a ver lo que es la flebotomía actualmente en Estados Unidos, pues primordialmente donde estamos nosotros, ¿verdad? Vamos a ver que la flebotomía es un proceso de obtener sangre para fines diagnósticos y monitoreo de enfermedades o de tratamientos. También se saca sangre para uso en el banco de sangre, como les dije, y transfundirla a otras personas. También se podría sacar sangre para fines terapéuticos en caso de la policitemia, que es una condición de, en el cual hay una proliferación crónica de la médula ósea, en la cual se produce una cantidad normal alta de glóbulos rojos, ¿verdad? Algunas personas, y esto ya es bien raro que suceda, pero está descrito y yo he sabido de pacientes que se los han hecho. Les han hecho tratamientos de flebotomía, removerle sangre de 300 a 500 ml de sangre con el propósito de reducirles la cuenta de glóbulos rojos, ¿verdad? Cuando ya se llega a 45 de hematócrito o 15 gramos de hemoglobina, ahí paran. Es muy raro ya, pero está descrito y yo conozco personas que se lo han hecho, por lo menos una vez. Ahora, los métodos de flebotomía que se conocen son punción de una vena con una aguja que se llama venopunción y la punción de la piel que se llama punción capilar. Esos son los dos métodos que conocemos. Si ustedes ven estas fotografías acá, es un grupo de personas que llegan a diferentes ciudades o se van a un YMCA y colectan sangre para fines de banco de sangre y luego utilizarlo en emergencias o dárselas a hospitales, ¿verdad? Cuando necesiten. Entonces aquí dice salvar una vida dando sangre. Vamos a ver algunas cosas legales que es importante describir en esta noche, porque son importancias que nos pueden salvar de un problema. ¿Y cuáles son estas? Identificar a los pacientes. O sea, recuérdense que la identificación mejor es 2 pasos: nombre completo, fecha de nacimiento. Y eso se pregunta antes de empezar a hacer cualquier cosa. Cuando ya se realizó un consentimiento informado verbal y por escrito, el procedimiento podría seguir adelante, pero verifiquemos que la persona y la forma más fácil, común de validar a un paciente es identificarlo con nombre completo y su fecha de nacimiento, antes y después. Antes de sacarle la sangre y después cuando yo le voy a poner ya la etiqueta al tubito, vuelvo a ver que la información en el tubo o la etiqueta que voy a poner al tubo es la del paciente que tengo enfrente a mí, ¿verdad? Porque yo puedo sacarle la sangre a este paciente, pero la etiqueta que tengo no es de él, sino de otra persona. Es su sangre, otra etiqueta, y ahí mezclé dos cosas que no debe pasar. Entonces verifico que es él al que le tengo que hacer la extracción, porque así dice la orden, pero ya una vez le saqué la sangre, también verifico que la etiqueta sea de él, antes y después. También hay que saber cómo voy a transportar la muestra. Algunas pacientes
que dan sus muestras se tienen que transportar en frío, no importa si es temperatura ambiente, tiene que ser rápido, súper rápido o rutina, ¿verdad? Eh, Algunas muestras tienen que ser procesadas en tiempos rapidísimos. Por ejemplo, en menos de una hora. Cuando un paciente está, por ejemplo, en una emergencia, necesita que su química sanguínea que le han mandado, detección de enzimas cardíacas, todo eso sea rápida para que el médico pueda tomar decisiones y dar tratamiento ya, ¿ya? Que son lo que le llaman STAR. Otros son as soon as possible, que pueden darse un poquito más de tiempo, y otros son de rutina que no tienen prisa. El movimiento y la agitación del tubo, ya lo vamos a ver en un video más adelante, que tiene que ser un movimiento suave, no sacudir la muestra porque la podemos dializar rompiendo glóbulos rojos. Algunas muestras también no se pueden exponer a la luz. Y luego los métodos de centrifugación los van a aprender ustedes ya en el lugar de trabajo. El transporte, como les dije, puede ser frío. Algunos especímenes de microbiología tienen que ser un poquito tibio. No, tienen que ser un poco no. Tiene que ser como tibio y luego se van a almacenar a temperaturas de 37 grados que simulen la temperatura del cuerpo. Cuando ya uno los ve, esas placas que están ya esperando a ver si crecen algo, el gabinete donde se están colocando está a 37 grados. O sea, se siente hasta un poco caliente cuando uno ve que hasta la puerta de donde está el gabinete está como sudada, ¿verdad? Porque adentro está más caliente y probablemente afuera esté un poco más frío. Vamos a ver ahora la identificación de los tubos por el color del tapón. Ustedes van a ver que todos los tubos donde se saca sangre tienen un color, el tapón, y eso nos ayuda a identificar el aditivo que está adentro, si tiene aditivo, o alguno puede hacer que no tenga aditivo, y también para qué sirve. Muchos análisis de sangre requieren que, que el tubo tenga un aditivo para obtener valores óptimos. Entonces, poner químico en su interior es una forma de lograr esta práctica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver eso en este instante. Algunos de los aditivos conocidos son, por ejemplo, el sodio citrato, que son químicos anticoagulantes, el ETA es otro. Luego tenemos algunos que tienen gel separadores de suero, que ayudan a separar las células sanguíneas y factores de coagulación de la parte flotante líquida, que podría ser suero, ¿verdad? Entonces, de esta manera se mantiene una química correcta y obtenemos una muestra rápida. También tenemos heparina, que es otro aditivo que se utiliza para fac- de anticoagulación y también sirve como para preservante de la muestra. Sodium fluoride es otro aditivo que van a encontrar en unas muestras, ya lo vamos a ver, que sirve para mantener los niveles de glucosa más tiempo, es un antiglicolítico. Y también vamos a ver que los botellones que se utilizan para el cultivo de la sangre tienen un medio de cultivo que sirve para nutrir a los microorganismos que se van a encontrar en la sangre de ese paciente, si acaso están ahí, puede ser que no tenga nada, pero en caso de que tenga una bacteria, querramos que viva más tiempo, ese medio de cultivo la mantiene estable hasta que se puede ya colocar esa muestra en una placa e identificar qué es con nombre y apellido y tomar una remediación de la infección, ¿verdad? Dar antibióticos. Vamos a empezar con el tubo de color rojo. El tubo de color rojo no requiere aditivos. Se utiliza para pruebas de química general. Algunas pruebas podrían ser, por ejemplo, el factor reumatoideo, medición de amilasa, cortisol, ácido úrico, hormona paratiroidea, medir niveles de digoxina, esta prueba de la sífilis, RPR, y el péptido C. También se utiliza para pruebas de banco de sangre. Entonces el rojo no requiere aditivo, no tiene aditivo. El color celeste, si ustedes ven en la parte superior de la etiqueta de los tubos, ahí se puede leer también, si uno no se recuerda de memoria, ahí está el aditivo, su nombre y la concentración que viene en ese tubo. Aquí dice sodio citrato al 3,2%. Esa es la concentración del aditivo en ese tubo
El tubo celeste se utiliza para pruebas de coagulación. Ahí tenemos la PT, PTT, fibrinógeno. eh, se puede utilizar también para detectar el dímero D, actividad de los factores, que son para determinar deficiencias o inhibidores de factores. Básicamente son pruebas de coagulación que se hacen en el celeste. El de color lavanda, este tiene el aditivo ETA. Este aditivo, si ustedes ven el nombre bien largo, pero para no darse la tarea de estar leyendo este nombre tan largo como de 25 letras, se ha hecho una abreviación de solo cuatro. ETA, EDTA. El lavanda y el color rosado tienen el EDTA o el ETA. Este lavanda sirve para hematología general. Que, por ejemplo, hematología, tenemos la hemoglobina, el hematócrito de la hemoglobina, cuenta de reticulocitos, la cuenta de sangre completa, eritrosedimentación, el valor del péptido natriurético cerebral, que es una prueba que se utiliza para descartar fallas cardíacas, ¿verdad? Así, para clasificar cómo es una falla cardíaca, entonces no nos puede salir muy elevado este factor, este péptido. El directo de Coombs, que es una prueba que se utiliza para detectar anticuerpos en la superficie de los vasos sanguíneos, más que todo como para detección de o determinar si una anemia es por hemólisis, una condición que se ve muy frecuentemente. Luego tenemos el rosado que les dije, el factor es el aditivo es el ETA. Este sirve para también hematología, tipo IRH, muestreo de anticuerpos, la prueba cruzada y el estudio de ROGAM. El estudio de ROGAM es algo que dejan los ginecólogos y obstetras, que incluye el estudio del tipeo ABO y el RH de la madre, el muestreo de la sangre fetal y presencia de anticuerpos en la sangre de la mamá. ¿Ya? Esto le ayuda al médico para definir si se necesita eh, poner una vacuna que se llama casi el mismo nombre, ROGAM. Entonces son cosas que los ginecólogos o los médicos familiares tienen como parte de su estudio en las mujeres embarazadas o que dan a luz. Luego tenemos los tubos de color verde, verde claro y verde oscuro. Los dos tienen heparina. La única diferencia van a ver cuando yo me voy al verde claro, que aquí está es el litio heparina y en el verde oscuro es el sodio heparina. Los dos son utilizados en pruebas rápidas, STAT, de menos de una hora desde que se saca la sangre hasta que se obtiene el resultado de la muestra. Básicamente son químicas generales, los dos. Aquí les pongo una lista de algunos estudios para conocimiento solamente, para su información, de que se pueden hacer en estos tubos verdes. Luego tenemos el tubo de color gris. Este tubo de color gris, si nos vamos nuevamente a la etiqueta, van a ver que tiene dos aditivos. Uno es el sodium fluoride y el otro es el oxalato de potasio. El sodium fluoride, el primero que se ve acá, es el glicolítico. El glicolítico es el antiglicolítico. Es un químico que inhibe la degradación de la glucosa en la muestra. La mantiene más estable y dura más tiempo, dándole la oportunidad al tubo de que llegue al laboratorio y sea procesado y medido. El oxalato de potasio es un anticoagulante que, como su nombre lo dice, se utiliza para prevenir que la sangre se coagule. Y en estos casos, ya sabiendo que es un anticoagulante, lo que voy a obtener de esta es plasma, ¿verdad? Se obtiene plasma. Las pruebas que se obtienen de estos tubos son pruebas de glucosa, glucosa al azar, glucosa en ayunas, tolerancia a la glucosa, en los colores grises. Y ustedes pueden asociar la palabra gris, ¿verdad? Con G y glucosa, ¿verdad? Que también comienza con letra G, para que lo asocien. G, glucosa, gris, gray, entonces gris, glucosa, gray, glucosa. Luego tenemos el tubo de color camuflajeado o el rojo gris. Este tiene
si ustedes ven bien, bien obvio, en la parte inferior del tubo, van a ver una gel que parece como que fuera una cera de candela dura en la parte inferior, pero es un separador de suero. Si yo tengo un separador de suero, me está diciendo que la muestra no tiene un aditivo, porque se va a coagular. Cuando se tome la muestra, va a quedar aquí sobre el gel, se va a coagular, pero cuando lo mande yo a la centrífuga es capaz de separar la parte sólida de la parte líquida del suero. Van a ver el suero flotando. En medio del suero y la parte sólida van a ver esta gelatina que ven acá. Se va como para en medio. Y en la parte inferior queda la parte de células acumuladas y la parte flotante queda el suero. Este se utiliza para pruebas de química, pruebas inmunológicas y se usa para un montón de de muestras que se agrupan y que se conocen como paneles. Las pruebas que se conocen como paneles básicamente agrupan diferentes mediciones de químicos en nuestra sangre o electrolitos o algunos valores que necesitamos saber para hacer diagnóstico y monitoreo. Por ejemplo, el panel metabólico completo, si ustedes ven, van a ver algunas pruebas que son dirigidas a monitorear la función del hígado, otros del riñón, electrolitos. Aquí vamos a ver también glucosa. Luego tenemos el panel electrolítico, que son más que todo pruebas de electrolitos. Ahí tenemos sodio, potasio, cloro. Las hepáticas tenemos la albúmina, los transaminasas, o aquí se conoce como ALT, AST. Las bilirrubinas totales indirectas y directas. Luego está el panel de grasa, el panel tiroideo, que tenemos el TSH, que aquí no se ve, pero sí está incluido en este panel. TSH, que lo primero que se manda cuando se quiere saber si uno sospecha una hipertiroidismo o un hipotiroidismo. Y a partir del TSH, si sale alto o bajo, yo es llamando T3 o T4. Luego tenemos el tubo de color azul oscuro, que tiene el aditivo ETA, y este sirve para medición de elementos traza, en medir plomo, o algunas drogas de tipo terapéuticas, que serían medicamentos, o drogas de tipo no medicamentosas, como detección de uso de drogas recreativas, ¿verdad? Así les llaman, que podría incluirse la marihuana, toxicológicos, cocaína, heroína, y hay una lista bien grande, ¿verdad? Benzodiazepinas, barbitúricos. Luego tenemos los tubos de cultivo, que son los que les dije que tenían el medio de cultivo para nutrir a las bacterias hasta que son ya inoculadas en placas. Estos se toman tres por vez. Ya tenemos para tubos para aeróbicos, anaeróbicos, y hay unos infantiles o pediátricos. Los dos tienen una máxima capacidad que se debe sacar. En el adulto son 8 ml por tubo, en el niño son hasta 4 ml. Entonces, es para poner un poco de diferenciación. La muestra de sacar sangre para cultivo un poquito más aséptica. Ya vienen los kits preparados, no se tienen que preocupar. Solamente tienen que confirmar la identidad del paciente, preparar todo el material requerido y ya ver que el tubo que van a usar, que no está expirado, y luego ya se prepara al paciente. Es un poquito más aséptica la muestra porque es un estudio que se hace para ver si hay bacterias en la sangre, que hay septicemia, ¿verdad? Una sepsis. El orden de la sacada de los tubos es bien importante también que lo recuerden. Ahí se los dejo yo, el orden, que básicamente el orden se debe de respetar para evitar contaminación cruzada de los aditivos dentro de los tubos. Entonces el orden, si va a haber algún cultivo ordenado, ese es el número uno. Pero si no hubiese un cultivo de un paciente, entonces lo podemos tachar acá en la lista y el sodio citrate, el tubo celeste, se convierte en uno entonces. Ese sería el número uno, ¿verdad? El tubo de color celeste.
Luego tenemos los tubos de colección que vamos a obtener suero. Ahí tenemos el rojo, que no tiene aditivos, ¿recuerdan? El atigrado, que tiene el separador de suero. ¿Se acuerdan que tenía como la cerita de candela en el fondo, la gel? Luego tenemos los tubos verdes que tienen heparina. Luego tienen los tubos que tienen el aditivo ETA con o sin gel. Ahí tenemos la lavanda o el morado y el rosado. Y por último tenemos el tubo gris, donde están los dos aditivos presentes, sodium citrate y el potasio oxalato. A veces ese es el orden que tenemos que respetar para evitar contaminación cruzada de los aditivos con un tubo con el otro. Ahora vamos a ver el equipo de venopunción, que es importante mencionarlo. ¿Verdad? El orden, cuando ustedes ven una orden de flebotomía, siempre piensen en el equipo que necesitan. Es esencial tener todos los suplementos cerca a la mano. En el video van a ver cómo la flebotomista prepara su bandeja cerca de ella, una pequeñita para tener lo más básico. Ahí está el limpiador de alcohol, el torniquete que va a utilizar, los guantes desechables, la gasa 2x2 que va a colocar después. También en algunos casos necesita unos calentadores de tobillo o de talón para niños, por si acaso lo necesitan. El torniquete es algo que se utiliza siempre y es uno por persona. ¿Verdad? Ese es uno por persona. Los tubos Vacutainer, ustedes ya saben que son aquellos que tienen color en el tapón y la mayoría de tubos para colección utilizan Vacutainer. Son aquellos que tienen una presión negativa en su interior y rápidamente succionan la sangre cuando ya entran dentro del lumen. Los tubos tienen activadores de coágulo, anticoagulantes, los preservantes, que ustedes ya los oyeron. La aguja que vamos a utilizar para la venopunción es la número 21. Algunas veces vamos a utilizar jeringas en circunstancias especiales cuando hacemos cultivo. Si sacamos sangre para cultivos, utilizamos una jeringa tradicional como la conocemos de siempre. Aquí ven ustedes la bandeja más pequeñita, tiene lo más básico, aquí el tape, el 2 son los Vacutainer, el 3 es la aguja con la que voy a hacer la venopunción, el número 10 es el sostenedor de tubo que me sirve para poner la aguja aquí y voy a colocar el tubo acá y luego lo empujo para que me saque la sangre. Luego tenemos el limpiador de alcohol, el número 7 es el torniquete. El número 5 podría ser una aguja ya montada en una alita de mariposa. La punción capilar, si ustedes ven, es casi el mismo material, con la única diferencia que es punción de piel, vamos a utilizar lancetas. Lancetas, no agujas. O algunos dispositivos automáticos con unas como lancetas ya incluidas. De ahí lo demás es igual, ¿verdad? El limpiador de alcohol, la gasa estéril, el paradrapo, tape. Y los contenedores que son pequeños porque la cantidad de sangre que sacamos de una muestra de piel es menor que una que sacamos de una vena. Vamos a ver la venopunción para que la vean rápidamente. Vamos a poner un video para que nos lleve de la A hasta la Z, todos los pasos que se debe hacer en una venopunción. El video es muy informativo, muy educativo. Algunas precauciones que no deben de olvidar son: el flebotomista debe de proteger sus ojos, ¿verdad? La membrana la ocular, el epitelio, el ojo, una puerta de entrada vamos a ver eso cuando veamos control de infecciones. Entonces, cualquier salpicadura me podría contaminar los ojos. Utilizar guantes limpios, no estériles, guantes limpios, una gabacha abotonada, si es posible. Tener al paciente sentado en la silla de flebotomía con su brazo apoyado en una superficie rígida. Cuando son niños, pueden sentarse en las piernas de su mamá, de su abuelita. Ven acá, siempre protegiendo los ojos. Lo ideal en el paciente adulto es que tenga una en su silla con sus pies apoyados en el piso, una silla de flebotomía. Ya vamos a hablar de las complicaciones al final de la clase, donde podría ser que esa variante de sentarle en una silla como esta, de esa silla hacia 90 grados,
Puede ser que la pongamos en un reclinable si ha tenido antecedentes de que se desmaya. La punción capilar, ¿dónde la hacemos? En el tercero y cuarto dedo, en la parte lateral, la parte carnosa, evitando la parte media para no pinchar el hueso de la falange distal, sino que se hacen las partes carnosidades laterales. En el tercero y cuarto dedo. En los niños, en los talones, en la zona lateral del calcáneo, en la parte carnosa, evitando también la parte media para no pinchar el hueso del calcáneo. Siempre en las partes carnosas, ya sean mediales o laterales. En la región plantar, o sea, en la parte de apoyo del pie. Algunos transportes tienen que ser protegidos de la luz. Aquí les dejo algunos exámenes que necesitan protegerse de la luz. Ya existen unos tubos de color ámbar donde se coloca adentro el tubo. Pero si no tuviésemos estos a disposición, podemos utilizar papel aluminio, cubrir la parte transparente del tubo hasta el borde del color del tapón, con el objetivo de evitar paso de luz. Vamos a ver entonces ahora también un poquito de la anatomía del brazo. ¿Cuáles son las venas que nos interesan para la pleotomía? Esto es un poquito de teoría. La práctica les va a dar un poquito más de orientación dónde están las venas en la región del antebrazo. Pero para tener un poco de teoría así de, de libro, van a ver que en la parte del antebrazo, cuando si ponemos la palma de la mano viendo hacia arriba, así yo pongo la mano con mi palma viendo arriba y la apoyo en este instante sobre una mesa, ustedes lo pueden hacer, van a ver que la zona del antebrazo, veámoslo por ejemplo el brazo derecho, si ustedes hicieran eso con su brazo derecho, la palma hacia arriba, lo pongo, van a ver que la zona más pegada a mi cuerpo del brazo es lo que conocemos como la parte medial del brazo y sería esta zona que está relacionada con su dedo número 5 con el dedo meñique. Si yo sigo el dedo meñique, el dedo 5 hacia arriba, pero me ubico en la zona antecubital, en la zona del pliegue, en la cara anterior de la zona del codo, esa es la zona de la vena cefálica, acá. Y si yo siempre mantengo la misma posición que les he dicho, pero váyanse con el primer dedo, el dedo grande, hasta la zona antecubital, esa es la zona cefálica, acá. Esta sería la basílica y la zona lateral, la cefálica. Y hay una vena que se comunica entre las dos, que es la mediana cubital. Si yo sigo ese mismo dibujo, van a ver que se forma como que fuera una letra H en la zona acá de la región antecubital. Y eso me orienta un poquito a saber qué vena estoy frente a ella. No olviden relacionar el dedo 5 con la basílica, el dedo 1 con la cefálica y la que se conecta de una con otra, la mediana cubital. Acá se ve un poquito también mejor. Vemos aquí una fotografía de un cadáver, una disección. La zona lateral sería la cefálica. Acá. La zona medial sería la basílica. Y la conexión entre las dos, la mediana cubital. Acá se, más o menos, si ustedes ven con el ejemplo de la H, así más o menos estamos, la unión de las dos sería la mediana cubital. En la zona de la mano, ¿qué puedo yo tomar si me tengo que... La parte de los anticubitales de los dos brazos no puedo tomarla porque por una u otra causa. En la mano, lo único que puedo yo tomar es la parte dorsal. Si ustedes tienen su palma viendo hacia arriba y le dan la vuelta a la mano y ponen la palma tocando la mesa donde están ustedes, van a ver que les queda el dorso de la mano frente a sus ojos y esas venas que ven, que muchas veces son bien prominentes, bien fáciles de ubicar, son las que se conocen como las metacarpales dorsales. Esas son las únicas en la mano que puedo yo canalizar. De ahí venas de los dedos, no se puede, no, no. Y nada que sea de la muñeca, solamente la parte dorsal. Aquí tengo una fotografía que les va a dar un poquito más de luz de qué puedo tomar. Ven una mano
con la palma hacia abajo y en la zona que queda expuesta es la metacarpal dorsal. Estas venas sí se pueden agarrar. Casi siempre estas venas son bien visibles y bien fáciles de agarrar porque la piel ahí es bien delgadita es, y uno casi que la ve, hasta el color se puede ver, el color verdecito de la vena, y bien fácil se ven las venas y y los tendones de los dedos. Entonces, esa zona sí se puede agarrar para tomar sangre. Vean acá estas fotos que les pongo secuenciales de identificar al paciente, lavarme las manos o limpiarme, preparar el equipo. Todo lo que están viendo aquí lo van a ver en el video que viene a continuación. Preparo el equipo, preparo la zona de pinchón. Ya habíamos dicho que la zona medial acá sería la basílica, la zona lateral cefálica y la unión entre las dos, la mediana cubital. Ya una vez definamos dónde vamos a pinchar, el torniquete se coloca a 3-4 pulgadas o el equivalente de 8-10 centímetros. El ángulo de entrada de la aguja es entre 15 y 30 grados. Ya lo vamos a ver en el video también. Lo van a enfatizar ahí, el ángulo de entrada. Ya una vez obtengamos sangre al tubo, que ya se está llenando, si ustedes ven acá, aquí ya se empieza a ver sangre. Se quita el torniquete. Esto tiene que pasar en menos de 1 minuto. Aquí les dejo la lista otra vez del orden en el que se tiene que sacar la sangre. Ya una vez tengamos la muestra, se agita, pero despacitos, sin sacudirlo, ¿verdad? Sino que solo agitarlo de izquierda a derecha, izquierda, unas 8 veces para que se mezcle el aditivo con la sangre. Ya una vez yo utilicé la aguja, la descarto hacia el contenedor para riesgo biológico y luego ya aplico la etiqueta al tubo y ya le pongo mis iniciales y la hora. Si necesito cubrirlo para protegerlo de la luz, en ese momento, si no tengo el tubo ámbar, le pongo papel aluminio. Vamos a ver el video ahora. Good morning, I'm Kristen. I'm here to draw your blood today. Good morning. Could you please state your name and date of birth? Pat White, November 11th, 1986. Thank you. Have you had anything to eat or drink in the last 12 hours? Not since 9 last night. Thanks. Do you have any questions? No. All right, it will just take me a minute to get everything set. Blood collection by venipuncture is one of the most common procedures performed in a healthcare setting. Common, but also complex, requiring knowledge and skill to assure the accuracy and integrity of the samples drawn and to eliminate risk to both patient and healthcare workers. The first step is to accurately ID the patient using at least 2 forms of identification. Does the name and date of birth on the requisition form match what the patient is telling you? Does it match what is on the patient ID wristband? Has the patient followed special orders, such as fasting prior to blood draw? Address the inconsistency first with a requesting physician or healthcare worker on duty. But if the given information does agree, it's time to prepare yourself and the patient for a successful blood draw using proper standard precautions. The phlebotomist washes and then dons a clean pair of gloves before proceeding. Make sure alcohol prep pads, gauze, tape, the correct gauge needles, and required evacuated collection tubes are within easy reach for you, but out of the reach of the patient. Then speak reassuringly to the patient as you position him for the draw. I'm all set here. If you'd please straighten your arm. It'll just take a moment while I apply the tourniquet. Applying a tourniquet slows the flow of blood in the veins and increases venous filling, thus making the veins more prominent, easier to locate, and easier to enter. However, leaving the tourniquet on for longer than 1 minute may affect laboratory test results and should therefore be removed and reapplied if the procedure will take longer than 1 minute. Use your fingertip to palpate the antecubital fossa. To locate the median cubital vein, palpation helps determine the direction of blood flow in the vein, to gauge the vein's size and depth, and to estimate its tendency to roll. It also helps differentiate veins from arteries.
Unlike veins, arteries have thicker feeling walls and are more elastic to the touch. Use an alcohol prep pad to cleanse the skin around the site. In a fluid, circular motion, swab from the center to the periphery of the site, being careful not to drag the pad back across the cleansed field. Let the area air dry. This prevents contamination of either the patient or the specimen. Grasp the patient's arm firmly with your hand, placing your thumb approximately 2 inches below the intended puncture site. With your thumb, pull the skin taut over the vein to help anchor it in place. Then let the patient know you're ready to make the puncture so the patient won't startle and jump. You'll feel a slight pinch. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle so that it forms a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single, short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube. The evacuated tubes are color-coded based on their additives. Know the types of additives and which color tubes are to be drawn based on requisition. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. A gentle mixing by inversion at least 8 times is required to ensure that any additives in the tube are incorporated into the blood sample. We're almost finished here. Are you doing okay? Fine. Engage the safety device on the needle and use the Sharps device for proper disposal. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. Please keep pressure on the gauze pad for several minutes to ensure that the blood flow stops. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and the fibrin clot. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and fibrin clot. Apply the ID label on the filled evacuation tube and store it for transport to the lab. The label must include at least the patient's ID number, full name, date of birth, and today's date. Using standard precautions, dispose of needles in a Sharps container. Dispense of all other used non-sharp materials, including used gloves and gauze pads, in an approved trash receptacle. And disinfect all contaminated surface areas. You've just completed a successful blood draw, providing a sample that can be processed for analysis. Fortunately, most blood draws are completed in an entirely professional, skilled, and successful manner. Most, but not all. Poor technique, poor judgment, lack of knowledge, loss of concentration, and undue haste all are factors that can negatively impact the integrity of a sample. Or worse, that can create undue stress and pain for the patient or cause a patient physical harm. Let's take a look. Failure to align the needle perfectly with the vein and failure to insert the needle at a 30-degree angle can result in the needle missing its mark. Poor technique that will require an unwelcome second needle stick. Inserting the needle at too steep or too shallow an angle and not lining up precisely with the vein are 2 common reasons for missing the vein. To the patient, that usually means only one thing: further anxiety and discomfort. But it can have other consequences as well. Serious complications are most likely to arise when targeting the basilic vein, with its close proximity to nerves, which can be permanently damaged, or the brachial artery, which could be nicked. Even with a proper angle, the appropriate needle size must be used. Freddie, you're only going to feel a very small pinch this time. It is acceptable to use a smaller needle called a butterfly. However, it should be noted that butterflies are a larger gauge needle, 23 to 25 gauge, and therefore have a smaller bore size.
A large gauge straight needle, 25 gauge in this case, may make piercing the vein more certain, but as you can see, the smaller bore size can cause the red blood cells to lyse. While it appeared to the healthcare professional that this blood draw was successful, it's clear once the sample is centrifuged that the choice of needle gauge was a poor one. The selection compromised the integrity of the sample. Aside from these two examples of invisible errors, there are many visible signs that a healthcare professional may not be following standard precautions that ensure a quality blood draw as well as a satisfactory customer experience. All right, you're good to go. That's it? Yeah, I just need to put some tape on it. Ah, Band-Aid, that'll work. What about this? Oh. You good to go? Good to go? Not necessarily. Failure to apply pressure on the puncture site immediately following removal of the needle can cause bleeding from the vein into the space around it, forming a hematoma, a collection of blood under the skin surface that will become bruised in appearance and painful to the touch. There are many times, of course, when a single blood draw involves more than the collection of a single sample. You may be required to collect as many as 10 tubes in a single draw, and this requires even greater skill and careful planning to complete successfully. Two keys to a successful multiple tube draw must occur in the planning stage. You need to determine which gauge needle will be appropriate for all tests being requested, and you need to plan the order of the draw to assure the integrity of all samples. But your technique should remain the same. Let's take a few moments to review. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle to form a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube to prevent release of the shutoff valve. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. When performing a multi-tube draw, it is important to follow the correct hospital-mandated order of draw. Blood cultures are always drawn first. However, in a routine venipuncture, a light blue tube should be drawn first, followed by a red top, gold, green, lavender, and gray. We're almost done here. This is the last tube I need to draw. When will I know the results? I'm kind of anxious about them. Your samples will go over to the lab today and your doctor will notify you after the results are in. You don't see them? No, I don't. The samples that we draw today are tested by laboratory professionals who relay those results directly to the physician. My responsibility is to assure the quality of the samples I draw so that the results your doctor receives are both accurate and meaningful. The level of quality and integrity of the samples the laboratory receives is dependent upon the level of skill, knowledge, and professionalism of the phlebotomist. A big responsibility, but one that can make a real difference in the lives of your patients. Ok, vamos a publicar acá el video. Y
Ok, vamos a ver ahora lo que es el etiquetado de la muestra. Algún paso muy importante también para la determinación de lo que habíamos dicho, la parte de seguridad, si el paciente fue bien identificado con la pregunta de nombre completo, fecha de nacimiento, antes y después del proceso de sacada de sangre. Identificar la muestra con los datos correctos del paciente es importantísimo. Eso, la única manera que vamos a lograrlo es colocando la etiqueta correcta. Entonces, muchas etiquetas, como lo pueden ver acá, ya traen su información general, ya que desde el registro electrónico médico se puede producir de forma automática la etiqueta de los pacientes con la información necesaria. Básicamente, el asistente médico es responsable de validar que esta información es la correcta antes de poner la etiqueta sobre el tubo en el paso que dijimos, el antes y después. Entonces, las etiquetas también traen unos lectores de código de barras que pueden ser escaneados y de esa manera logra un registro electrónico rápido en donde la atención del paciente es más efectiva en el consultorio o en los hospitales y se puede registrar directamente al récord del paciente si es necesario. Solo hay que validar la identificación, el nombre completo, luego la fecha y la hora de colección, las iniciales de la persona que tomó la muestra. Y si ustedes ven acá, la etiqueta se coloca en forma longitudinal al tubo a más o menos 1 centímetro del color o del tubo de color, ¿verdad? Donde la goma, más o menos. Estos casos que están aquí arriba son todos equivocados. Esta foto acá todo tiene error. La etiqueta está sobre el color, eso no puede ser que esté sobre el color. No puede estar ajado la barra de scan, no puede estar también de forma lateral, diagonal, todo eso es error. Tiene que estar longitudinal a más o menos 1 centímetro del borde del tapón de color. Algunas posiciones que deben de recordar, por ejemplo, en la mano, en la punción capilar, la mano tiene que estar apoyada en una superficie rígida, la mano extendida, palma hacia arriba. En los niños pequeños esto puede estar sentados en las piernas de sus papás o de la persona que lo lleva. En los niños más jovencitos, más tiernos, como podría ser un recién nacido o un lactante menor, lactante mayor, vemos que estos tienen que estar acostados, viendo hacia arriba en posición supino, con su pie ligeramente disminuido el ángulo en relación al torso, ¿no? Ligeramente como, digamos, en posición inferior al torso. La piel, generalidades de la piel tiene que estar de color sano, ¿no? Color rosado, la piel tiene que estar en una zona que bien vascularizada, templadito el calor. No tienen que haber cortaduras, abrasiones, presencia de rash, enfermedades de la piel de cualquier índole, edema o inflamación, una infección local de tipo de piel. Cicatrices tampoco puede ser como un criterio para hacer pinchones en esas zonas. Los adultos ya lo dijimos con la palma hacia arriba, la planta del pie del niño, el talón. Ya dijimos que vamos a pinchar las partes laterales, nunca la parte media para evitar el calcáneo. Si queremos hacer un frotis de sangre periférico, sí se puede hacer, claro que sí. Es fácil de hacer. Para eso debemos de obtener una laminilla limpia. Primero una laminilla limpia. Se coloca una gota de sangre en la laminilla limpia a más o menos 1 centímetro de uno de los extremos. Ahí no importa qué extremo. Usted pone una gotita a más o menos 1 centímetro del extremo, luego con otra laminilla limpia a un ángulo de 45 grados en relación a la base de la laminilla donde está la gota de sangre. Hago un movimiento continuo hacia el otro lado, un movimiento sin parar.
desplazamos la gota de sangre, manteniendo siempre el contacto entre las dos laminillas y se puede lograr un frotis fino o un frotis grueso. ¿Verdad? Ahí depende del gusto o de la indicación del frotis. ¿Verdad? Ese es el frotis de sangre. ¿Qué complicaciones podríamos tener en una flebotomía? Que se forme un hematoma, que es básicamente sangre por abajo de la piel, porque sangró el sitio, no hacia el exterior, sino que hacia el plano, ¿verdad? Abajo de la piel. Alguien tiene alergia al látex. Ya es muy raro eso, pero siempre preguntemos si hay una alergia, ya sea medicamentosa, de alimentos o de látex. Lesiones del nervio, dijimos que la zona de la basílica, por ahí pasa el paquete vascular nervioso, el nervio mediano, la arteria braquial. Este punto hay que evitarlo, mejor nos vamos un poquito hacia la zona de la mediana cubital o la zona de la cefálica si acaso, ¿verdad? Que sería la parte lateral. Infecciones son muy pocas, menos de 1%, están descritas. Que el paciente diga no. Recuerden que el paciente tiene el derecho de decir que no quiere en el último instante. Solamente hay que documentar el procedimiento. Siempre seamos conscientes de que el paciente va a tener un poco de duda, temor. Entonces, que entienda qué procedimiento es, de qué consiste la muestra, ¿verdad? Como una o dos muestras, dos tubos, tal, para tal monitoreo, diagnóstico y todo eso, para hacerlo sentir confianza en el procedimiento y en la persona que va a realizar la flebotomía. Pero si acaso con toda esa explicación él sigue diciendo no, respetarlo y documentar la negación. Que el paciente se desmaye también es otra posibilidad. Si un paciente dice que se ha desmayado previamente, ojo ahí, te pongamos lo mejor en un recliner o un reclinable. Nunca daremos la espalda a los pacientes. Algunos hallazgos que se pueden ver, signos de que ya viene algo, podría ser que el paciente se ponga pálido, que empiece a sudar profuso, que empiece a respirar muy rápido, que se vea ansioso, nervioso. Entonces, si expresa preocupación por un desmayo, escuchémoslo, no hay que tampoco no ponerle atención, coloquémoslo en una posición reclinable al principio de la flebotomía, antes de que hagamos la flebotomía, para que esté más seguro. Pero si el desmayo sucede ya durante el procedimiento, no hay que entrar en pánico también. Quitemos el torniquete, removamos la aguja del sitio de pinchón, pongamos el dispositivo de seguridad, pongamos la aguja en un lugar seguro, ¿verdad? Ya tapadita con el dispositivo de seguridad ya puesto y mantengamos nuestra presencia con el paciente, como lo ven en la fotografía, la flebotomista acá está con él, lo está sosteniendo. Esto es transitorio y el paciente va a recuperar su estado ya general normal. Entonces acá, ¿verdad? Este es un reclinable que puede usarse para unas personas que han puesto ya duda o la alarma de que anteriormente se han desmayado, entonces mejor pongámosles un reclinable antes de que algo suceda. También puede sangrar, otra complicación, que sangre demasiado, que los pacientes que están anticoagulados por una fibrilación atrial, de AFib, que toman warfarina, aspirinita, o algunos pacientes que tienen stent, utilizan Plavix y todo eso, entonces heparinas. A ellos hay que hacerle una presión más larga de la zona del pinchón. Otra complicación puede ser que me equivoqué del orden de los tubos, que puse una etiqueta que era incorrecta en un tubo que era de otro paciente, que un paciente tiene allá una vena tomada pasándole un suerito para otra cosa. Entonces, eh, que alguien tenga una fístula arteriovenosa en ese brazo o que tenga un drenaje linfático alterado. Entonces, pongamos ojo a eso. Este paciente tiene una fístula arteriovenosa. Las fístulas arteriovenosas son accesos que ocupan los pacientes para darse hemodiálisis o que el paciente tenga una línea endovenosa pasando, se podría tomar la sangre en una parte distal a la punción de endovenoso, ¿verdad? No proximal porque acá estaría la sangre muy hemodiluida. Entonces, si lo tengo que tomar, me voy un poquito inferior. Pacientes que tienen linfedema, la mano bien hinchada, el brazo hinchado porque probablemente tienen una cirugía de mama por un cáncer de mama, una señora, entonces le han trabajado la zona de la axila, donde están
ganglios linfáticos axilares y de algún como colateral de la cirugía le dañaron algunos vasos linfáticos que venían de la parte del miembro superior hacia arriba. Entonces, probablemente va a tener problemas de drenaje linfático. Entonces, este brazo así con el linfedema no se puede pinchar, ¿no? Bueno, esto es lo que les traía esta noche de flebotomía. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta del tema. Traté de mencionarles todos los, pero lo demás es la práctica, acuérdense, la práctica hacia el maestro, como dice. Muy bien, profesor. Muchas gracias.